Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén y amén. Bueno, el otro día estaba saliendo yo de la ducha y cuando nosotros salimos de la ducha, con mi esposa tenemos un tapetico de esos de salir de la ducha, ¿no? Valga la redundancia, pero esos que son de memory foam, ¿no? Que son deliciosos de pisar porque además absorben el agua y además son todos acolchonaditos y todos calienticos y todos ricos. Y la verdad es que cuando yo pisé, en ese instante se me resbaló el tapete. Y cuando fui a mirar y lo volteé, me di cuenta que aunque por encima parecía nuevo, por la parte de abajo, pues ya se le había roto el cauchito. Entonces, si uno pisaba justamente, pues estando mojado, justamente en ese lugar donde no había cauchito, pues lógicamente uno se resbalaba. Así que en ese momento, cuando ocurre eso, pienso y digo, tengo que advertirle a mi esposa que tenga cuidado donde pisa en el tapete, no sea que ella se vaya a resbalar. Pero en ese instante también pensé en otra cosa. Yo dije, ¿por qué nosotros siempre esperamos a tener que lamentar para haber dicho, oiga, hubiera botado ese tapete? ¿Por qué nosotros permitimos que ocurran cosas graves en nuestra vida por no tomar medidas que serían realmente baratas y poco costosas? Y en ese momento dije, no, yo tengo que proteger a mi esposa y lógicamente tengo que proteger a mi hijo, que en este momento comparte cuerpo con mi esposa. Y así que me agaché, envolví el tapete y fui y le dije a mi esposa, tenemos que comprar otro tapete, porque este tapete ya no sirve. Y lo boté. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos viendo actualmente nuestra serie Buckle Up, en el cual estamos aprendiendo de ciertas medidas que si nosotros ponemos en práctica, nos van a evitar tener cosas que lamentar. Y usted ya ha venido viniendo durante varios días escuchando todas las prédicas de esta serie. Y la invitación que yo le estoy haciendo a usted es que usted ponga en práctica todo lo que el Señor le está diciendo. Porque triste es que el Señor le diga exactamente lo que usted tiene que hacer para evitar tener cosas que lamentar y que usted por necio simplemente decida tomar pequeñas precauciones como decir, cuidado donde pisas, para que después de que pisen, usted decir, oiga, le hubiera hecho caso al Señor. Yo quiero recordar las medidas que hasta el momento el Señor nos ha dicho que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es la disciplina. ¿Está siendo usted más disciplinado? ¿Mm? Usted sabe qué disciplinas tiene que llevar a cabo. Además le voy a decir algo, ser disciplinado no es algo que se sienta rico, no es algo que usted es que lo quiero hacer. La otra vez estuvimos haciendo mountain bike y Fabián fue con nosotros, ¿puedo contar Fabián? Sí. Y cuando salimos de hacer mountain bike, nos vamos todos y decimos, oiga, venga, vamos a comer en algún lugar rico, ¿no? Entonces llega René y dice, bueno, pero tiene que ser saludable, tiene que ser saludable. Entonces, sí, sí, claro, toca ser saludable. Bueno, vamos a comer pizza. Bueno, entonces nos fuimos a comer pizza y cuando llegamos, todos empezamos, bueno, yo pido tal pizza y compartimos el pedazo, cuando de pronto me doy cuenta que Fabián pide una ensalada sin dressing con una sopa de lentejas. Mire, yo la verdad sí dije, a mí sí me hace falta mucha disciplina, no friegue. Y cuando él me empieza a contar todas las disciplinas que él tiene para estar en forma, yo me doy cuenta que sí, toca pagar un precio. Pero que los resultados no se obtienen simplemente porque usted tiene buenas intenciones, sino porque usted lleva a cabo sus intenciones. Así que espero que cada uno de ustedes esté tomando cuenta esto que el Señor le esté diciendo y se esté volviendo disciplinado en lo que usted está haciendo indisciplinado. La segunda prédica que veíamos era acerca de la humildad. Justamente ayer el Señor me hablaba de la humildad y me decía a mi corazón que humildad está asociado con pobreza, ¿no? Usted sabe que está asociado con pobreza. Cuando usted ve una persona pobre, usted dice, no, es que es humilde. Y no es una grosería, simplemente es una manera de decir, es una persona pobre, es humilde. Y lo cierto es que está asociado porque una persona que es pobre, pues no tiene nada de lo que pueda presumir, por lo tanto también es humilde. Pero acá está el reto. El reto está en que cuando tú tengas, todavía seas como cuando no tenías. Y que lo que ahora tengas no te haya cambiado. Porque eso es humildad. Humildad es poder recibir lo que Dios te da sin que eso te cause daño o indigestión. Pero cuando Dios te da algo que lastimosamente tú estás mostrando, cambiándote ese algo que Él te está dando y empezando a lucir de una manera orgullosa y altiva, tú estás demostrando que tú no eres digno y que no estás preparado para que Dios te dé más. Humilde es el que es cuando tiene como cuando no tenía. Porque tú no tienes nada de qué presumir.
Y hace 8 días veníamos la otra eh, precaución que tenemos que llevar a cabo, que justamente es el temor de Dios. Creo que fue una prédica hermosa que a todos nos habló. Y en el día de hoy el Señor nos va a hablar acerca de la fidelidad. ¿Pero por qué de la fidelidad? Porque Dios está buscando personas fieles. Personas que su sí sea sí y que su no sea no. Y lastimosamente el mundo está lleno de palabras, de personas cuyas palabras no tienen ningún valor. Pero entre el pueblo de Dios no puede ser así. Entre el pueblo de Dios nosotros tenemos que tener fidelidad, tenemos que ser fieles. Y tiene que haber coherencia entre lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos haciendo. Y que esto no cambie cuando las circunstancias cambien y se pongan adversas. Porque cuando tú hablas y tú actúas de acuerdo a lo que hablaste, nada más cuando las circunstancias están a tu favor, eso está demostrando que tú no eres una persona fiel. Porque el que es fiel solamente dependiendo cómo están las circunstancias, es un completo infiel. Y así no puede ser entre el pueblo de Dios. Mira, en Full Life ya hemos celebrado varios matrimonios. Y cuando alguien está por casarse, yo invito a la pareja para que juntos nosotros planeemos lo que va a ser la liturgia de la boda. ¿Qué es la liturgia? Es el orden del matrimonio, lo que nosotros de la ceremonia como tal. Y hay ciertas cosas que yo les permito a ellos cambiar, otras no. Al fin y al cabo, la palabra de Dios nos da una liturgia que diga, así tiene que ser el matrimonio, así tiene que ser el orden del matrimonio. No. Pero hay ciertas cosas que yo no permito que ellos cambien. No que hayan intentado, pero no permitiría que ninguna pareja me diga, no, yo no quiero ese matrimonio. Y una de esas cosas son los votos matrimoniales. Cuando estoy hablando de los votos matrimoniales, no estoy hablando de los votos de los novios, en los cuales ellos se cantan, se dicen una poesía, actúan, no sé, lo que quieran, en el cual se están prometiendo amor eterno. No. En los votos matrimoniales es cuando yo como pastor le estoy diciendo el carácter del pacto al cual ellos se están comprometiendo. Es en el cual ellos se están comprometiendo delante de Dios y de todos los testigos al pacto matrimonial y en el cual se explica el carácter de ese pacto que ellos están llevando a cabo. Ellos están prometiendo delante de Dios tomarse como esposos, conforme al ordenado por quién? Por Dios, amándose, respetándose, honrándose y todo lo que tienen que hacer. Y lo deben hacer tanto en la salud como en la enfermedad, en la abundancia como en la escasez. O en otras palabras, tanto en las buenas como en las malas. Y esto lo tienen que hacer hasta que la muerte los separe o el Señor Jesucristo venga por nosotros, ocurra lo que ocurra primero. Y el pacto que estas personas están haciendo deben ser pactos que no sean simplemente palabras. O que ellos digan, no, pues mientras que las cosas están como yo quiero, pues yo lo voy a cumplir, pastor. Sino tiene que ser un pacto que ellos van a cumplir, van a llevar a cabo en toda situación. Y ese es el tipo de personas que está buscando Dios. Personas que se comprometan y que cuando se comprometan cumplan, pase lo que pase y hasta el final. Y esto es ser fiel. Y cualquier otra cosa es ser infiel. Así que en el día de hoy, para los que les gusta anotar, la prédica se llama Buckle Up, sé fiel hasta el final. Dígale del lado, oiga, sea fiel hasta el final. Y vamos a ver 4 principios acerca de la fidelidad. El primero de ellos es, Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. Nosotros tenemos que ser tan fieles como Dios es fiel. Él nos está dando un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y hay algo hermoso, Dios jamás olvida las promesas que Él hace. La palabra nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Lo que Dios nos da, Él no nos lo quita. Y cuando Dios te llama, Él después no te dice, no, mentira, ya no te quiero llamar. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a nosotros. Y aún nos dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él nos está asegurando con esta palabra que aun cuando tú le falles a Dios, Él jamás te fallará a ti. Y que cada vez que tú le falles y tú vuelvas a Él, Él te tendrá compasión. Porque Él tiene compasión de todos los que lo buscan, independiente de los errores que estos hayan cometido. Alguien que experimentó esto fue el apóstol Pedro, quien después de ser fiel con el Señor terminó negándolo. Pero a pesar de que él le fue infiel a Dios, cuando él volvió a buscar a Jesús, no encontró reproches,
y tampoco encontró que Dios hubiera sido infiel con él. No es como que él dijo, no, pues Pedro, yo le tenía esto a usted, pero como usted me negó, pues yo le di esto a Tomás. No, él fue infiel, pero cuando él volvió donde Jesús, Jesús todavía seguía siendo fiel a sus propósitos, a sus promesas y a su llamado. Y ese es nuestro Señor y es lo que el Señor te está diciendo a ti. Aunque tú me seas infiel, yo te seré infiel. Aunque tú me falles, cuando tú me vuelvas a buscar, me encontrarás y encontrarás que yo no he sido infiel jamás a ti. La fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad. Tú vas a fallar, pero vas a encontrar la compasión del Señor cuando tú lo buscas. Y lastimosamente el mundo está lleno de personas que no son fieles, pero Dios sí es fiel. Y Él hace que llueva tanto sobre buenos como sobre malos. Y Él murió en la cruz tanto por los que lo aman como por los que los odian. Lo odian. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce, por tanto, que el Señor es tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Este versículo parece como si estuviera contradiciendo 2 de Timoteo 2:13, en el cual él está diciendo que si nosotros no somos fieles, él todavía continúa siendo fiel con nosotros. Sin embargo, él está diferenciando dos tipos de relación. La relación que él tiene con aquel que es fiel al Señor y que por su humanidad cae, con aquel que es un infiel, que nunca se compromete y que todas sus promesas y compromisos son simplemente palabras. Es la clara diferencia ejemplificada a través de la vida de Pedro y de Judas. Pedro era siempre fiel al Señor, siempre estaba al lado del Señor, siempre lo estaba buscando. Sin embargo, termina negándolo. Pero Pedro jamás tuvo una agenda de negar a Dios. Él nunca dijo, hoy voy a negar a Jesús. Siempre el propósito que había en su corazón era serle fiel a Jesús. Pero sus limitaciones humanas lo llevaron a faltar a su compromiso. Y cuando él vuelve a buscar al Señor, vuelve a encontrar que el Señor lo está esperando y que el Señor perdona su infidelidad y lo recibe. Pero por otro lado también nos está mostrando de Judas. Judas, quien nunca realmente tuvo un pacto de fidelidad con Dios. Simplemente era palabras, solamente apariencias. Él traicionaba constantemente al Señor. Constantemente, cuando el Señor se volteaba, él cogía y le clavaba la daga por la espalda. Era una persona que era infiel y cuando él era infiel no se arrepentía, no mostraba ningún cambio, sino siempre tapaba lo que él estaba haciendo. Las apariencias eran importantes, como si Dios no se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Y de quien Dios se refiere después de que Judas lo traiciona, lo entrega y lo cambia por dinero, Jesús se refiere de él, más le valdría no haber nacido que haber nacido y haberme traicionado. El Señor está diferenciando entre el que es fiel y por su limitación humana le es infiel a ratos, pero vuelve simplemente al pacto de fidelidad con aquel que simplemente está jugando. Son palabras y es un infiel constante. Porque si tú no tienes un pacto de fidelidad con Dios, no esperes un pacto de fidelidad con Dios. Si tú no tienes un pacto de fidelidad con Dios, no esperes un pacto de fidelidad con Dios. No esperes que Dios te sea fiel cuando tú no te sujetas a Él y cuando tú estás viviendo tu propia vida. Porque si no hay pacto, simplemente no hay pacto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56 nos dice, bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Nosotros tenemos un libro que tiene miles de promesas, de las cuales Dios jamás ha faltado a una sola de ellas. La pregunta es, ¿a cuántas promesas has faltado tú? ¿Cuántas haces sin ninguna intención de llevar a cabo, de cumplir? Y no solamente con Dios, sino con todas las personas a tu alrededor. Porque la forma en que tú eres fiel con los que están a tu lado, con tu prójimo, muestra y evidencia que tan fiel eres tú con Dios mismo. El trato con tu prójimo muestra cómo es tu trato con Dios. Y el Señor lo dice, que al final del tiempo va a decir, sí, bienvenidos ustedes porque me vistieron, me alimentaron, me visitaron. Y decían, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por el prójimo, lo hiciste como para mí. También nos dice la palabra que aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, es un hipócrita.
Porque si tú no amas a tu hermano a quien ves, muchísimo menos vas a amar a Dios a quien no ves. El trato con el prójimo está evidenciando tu trato con Dios. Y cuando tú no eres fiel a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tu empleador y a todas las personas con las cuales tú tienes relación en el día a día, tú estás demostrando que tú eres una persona que eres infiel con el Señor mismo. ¿Cuántas veces cuando tú te encuentras con otras personas no les dices, oiga, tenemos que vernos, lo voy a llamar para que vayan a la casa? Y por dentro estás diciendo, nos veremos por Facebook porque a mi casa no va. ¿Cuántas veces tú no le estás diciendo a las personas, te voy a llamar, te voy a buscar? Oiga, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro. Y tú lo estás haciendo simplemente para quedar bien. Pero en tu corazón no hay la menor intención de cumplir lo que tú te estás comprometiendo en ese instante. Porque eso está mostrando qué tan fácil es para ti prometer no cumplir. Tú podrías decir, no, es que es cultura porque uno en la cultura dice eso. Ok, no cambies los principios de Dios por la cultura en la que tú creciste. Cámbiame bien la cultura en la que creciste por los principios de Dios. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Qué tanto cumples tú las promesas que les haces a tus hijos? A tu cónyuge o a tu empleador. Porque te voy a decir algo, cuando a ti te contratan en una empresa, tú estás prometiéndole al empleador fidelidad a la empresa. Cuando te contratan, tú estás prometiendo fidelidad a la empresa. Porque si tú les dijeras, mire, yo no voy a ser fiel a esta empresa, a ti no te contratarían o no. Tú estás prometiendo y se espera de ti que haya fidelidad con la empresa. Pero la pregunta es, ¿estás siendo fiel con tu empleador? ¿Estás siendo fiel a la empresa que te contrató? Porque ellos están jugándosela por ti. La pregunta es, ¿tú te la estás jugando por ellos? Hay algo que me encanta y es la ceremonia en la cual acá nacionalizan a las personas que dejan muy claro que en el momento en que tú te estás haciendo ciudadano americano, ellos te están adoptando para que tú seas parte del país. Te están diciendo, ahora que tú eres ciudadano americano, nosotros vamos a ser fieles a ti. Sin embargo, también queremos que tú prometas lo mismo, que tú vas a ser fiel a este país. Y te hacen a ti hacer un compromiso, un pacto de fidelidad. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes al hacer ese pacto de fidelidad lo están haciendo de corazón y queriéndolo cumplir y llevar a cabo? ¿O cuántos simplemente lo están diciendo como sí, repitiendo como para que se pueda ir rápido con su pasaporte y pueda salir a trabajar y pueda salir a hacer todo lo que usted quiere hacer? Pero ¿cuántos lo están haciendo de corazón? ¿Cuántas veces tú piensas en las promesas que tú estás haciendo sabiendo que tú las tienes que llevar a cabo? Porque eso muestra y evidencia si tú eres una persona fiel o infiel. Eclesiastés 5:5 dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Otra versión dice, vale más no hacer promesas que hacer promesas y no cumplirlas. Piensa muy bien lo que tú vas a decir. Piensa muy bien lo que le vas a decir a tus hijos y cumple siempre lo que tú prometas, pase lo que pase. Siempre cumple todo. Si tú le dices a una persona, te voy a llamar, tú lo tienes que llamar y anótalo en tu agenda. Si tú le dices a una persona, te voy a invitar a mi casa, invítalo a tu casa. Y que tus hijos empiecen a ver ese ejemplo en ti. Y que ellos se den cuenta que cuando tú haces un voto, que cuando tú das una promesa, es porque tú tienes toda la intención en tu corazón de llevarla a cabo y cumplirla. Toma la decisión de empezar a ser fiel y deja de ser infiel. Salmos capítulo 15, versículo 1 dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo nombre? Y a continuación nos empieza a dar versículos donde nos empieza a describir las características que tienen que tener aquellas personas que quieren habitar en el santuario del Señor y que quieren estar en el santo monte con Él. Pero el versículo 4b dice una característica que me encanta, dice, el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Eres tú esta persona? ¿O eres de los que al prometer, cuando te das cuenta que no debiste haber sido ligero de labios, oiga, no, es que yo prometí algo que no puedo cumplir, no me favorece? Tú dices, no importa, yo lo prometí, yo lo cumplo, así salga perjudicado. Porque este es el tipo de fidelidad que el Señor está exigiendo a cada uno de nosotros. Este es el modelo y el ejemplo de fidelidad que Dios quiere que nosotros vivamos y que Él vive con nosotros.
Aprende a ser fiel como el Señor. Punto número 2. La fidelidad se prueba en las cosas pequeñas. Wow. A mí siempre me encanta esta parte. La fidelidad se prueba en las cosas pequeñas. Mira, cuando yo pienso en aquellas personas a las que se les ha confiado mucho en esta vida y pienso en cómo ellos empezaron, uno se da cuenta que nadie nació exitoso. La otra vez leí un artículo de dónde habían trabajado los actores de Hollywood antes de que ellos llegaran a su éxito y uno se da cuenta que trabajaron en trabajos súper regulares. De hecho, es trabajos que muchos de ustedes no aceptarían porque verían como muy poca cosa. Algunos de ellos trabajaron barriendo las calles. Hay una de ellas que trabajó en una funeraria, arreglando muertos, en McDonald's, en lugares y trabajos que podrían otros llamar insignificantes. Y eso lo único que me dice es que nadie que es exitoso arrancó exitoso, sino que caminó el camino al éxito. Nadie que haya llegado al éxito nació exitoso. Fue una persona que fue fiel siempre con todo lo que le fue entregado. Y hacer el mejor en aquello que le fue entregado fue trepando su camino hasta llegar al éxito. Y pensemos en el rey David. En los primeros años del rey David, el segundo rey de Israel y el mejor rey que hubo en toda la historia de Israel, hasta ahora el Señor Jesucristo, hasta que llegó el Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Cuáles fueron sus primeros años? Cuidando ovejas. Era pastor de ovejas, él cuidaba ovejas, mientras que sus hermanos, grandotes, fornidos, estaban en el ejército sirviendo al lado del rey. Como quien dice, él estaba haciendo lo insignificante, lo que todos menospreciaban. Cuando había reunión familiar, sus hermanos llegaban a contar las batallas en las que habían estado al lado de Saúl, al lado del mismo rey. Pero cuando él iba a contar lo que le había ocurrido cuando él estaba cuidando de las ovejas, todo el mundo, ay, este man sí es cansón, hermano, no nos vaya a aburrir. Cuando queramos dormir nos empieza a contar. Lo que él hacía era insignificante. Sin embargo, la fidelidad de David constantemente, mientras que él estaba cuidando ovejas, era admirable. Y más adelante nos cuenta los episodios en los cuales venían a atacar el rebaño de su padre, leones y osos. Y cómo él defendía las ovejas hasta el final, arriesgando su propia vida. Independiente de si la oveja seguía viva o ya estaba muerta, en el hocico del oso del león, él continuaba golpeando el oso del león hasta que soltaba la oveja. Y nos dice que si se volteaba el oso del león a atacarlo a él lo seguía golpeando. Yo te voy a decir a ti una cosa, continuar golpeando es ser fiel. Y él continuaba golpeando hasta el final, hasta que el oso o el león quedaban muertos. La pregunta es, ¿cuántos golpes tú estás dando para dejar de golpear? La pregunta es, cuando viene un oso y te muerde y se lleva aquello que es tu responsabilidad, ¿cuántos golpes tú le das a ese oso hasta que suelta de su boca lo que es tu responsabilidad cuidar? Y cuando le estás dando golpes, y aquello que está amenazando, aquello que es tu responsabilidad, se voltea a atacarte a ti, ¿qué haces? ¿Huyes y dejas tu responsabilidad botada? ¿O sigues dándole golpes sabiendo que o muere eso que está atacando tu responsabilidad o tú mueres intentando defender lo que te fue encargado a ti? ¿Cuál eres tú? Porque lo cierto es que todos vivimos momentos en los cuales algún depredador viene a atacar aquello que Dios nos encargó y nos puso a nuestro cuidado. Y todos tenemos que golpearlo y cuando lo golpeamos no lo suelta. Pero no todos siguen golpeando hasta que lo suelta. Y a todos nos ha pasado que tratando de defender aquello que Dios nos ha encargado, eso que está atacando deja de atacar aquello y nos empieza a atacar a nosotros. Pero pocos son los que en ese momento toman un palo y le empiezan a pegar hasta decir, yo voy a ser fiel hasta el final y si no lo logro, moriré intentándolo. Y este era David. Él hubiera podido llevar la oveja ya muerta, despedazada hasta los huesitos de la oveja delante de su padre. ¿Qué papá no entendería? Oiga, papá, mire, se perdió una oveja, son muchas, se perdió una porque es que vino un oso o un león. Yo creo que tu papá diría, bueno, pero tú estás bien. Sin embargo, no. Él así le tocará llevarla despedazada. Él era fiel hasta el final.
Independiente de lo insignificante, de que nadie valoraba lo que él estaba haciendo y las adversidades que se presentaban, David seguía siendo fiel. Porque él sabía que justamente lo pequeño y lo insignificante, a través de lo cual Dios te prueba para darte lo grande y lo significante. Valora lo pequeño y insignificante que Dios ha puesto en tu mano. Porque Dios te está probando para ver si te puede poner lo grande y lo significante que tú tanto anhelas. Hay un momento, un episodio de la vida de David, en que viene Samuel, el profeta de Israel, para reunirse con Isaí, el padre de David, y con sus hermanos. Ahora, este era un evento que todo el mundo quería presenciar. Entendamos algo. Samuel, el que estaba visitándolos, era el profeta de Israel. Lo que quiere decir es que Dios hablaba a través de él. Anteriormente le había profetizado a Saúl, cuando era un don nadie, que él iba a ser rey. Y no pasó una semana cuando ya se cumplió esa profecía. Pero no solamente era eso, sino que en este momento estaba Samuel viniendo a visitar a Saúl y a todos sus hijos, porque iba a anunciar quién iba a ser el siguiente rey de Israel. O sea, lo que yo te quiero decir, era un suceso que todos querían presenciar, ¿o no es así? Y pensemos algo, han habido sucesos menos importantes en nuestras vidas con los cuales nosotros abandonamos nuestras responsabilidades porque tenemos que ir allá a ver lo que está ocurriendo. Por sucesos menos importantes tú has abandonado tu responsabilidad. Pero acá está ocurriendo el suceso de los sucesos. Y David no fue. Él se quedó cuidando las ovejas. Toda la familia estaba reunida al lado de Samuel para ver cómo él profetizaba quién sería el siguiente rey. Y seguramente él quiso ir. Pero su papá le dijo, mire, David, pero es que alguien tiene que cuidar las ovejas. Él no alegó. Él se quedó cuidando las ovejas de su padre. Él no las abandonaba. Él no abandonaba lo poco que le había sido entregado por ir tras lo grande con lo cual él soñaba. Porque yo no creo que David soñara con ser pastor durante toda su vida. Pastor de ovejas. Pero él sabía que era lo que Dios le había confiado. Y aunque no era con lo que él soñaba, él tenía que ser fiel hasta el final. Sin embargo, Dios veía lo que nadie más veía. Lo que todo el mundo ignoraba, Dios lo estaba viendo. Y en el momento en que Samuel se reúne con todos los hermanos de David y con su padre, hay un momento en que Dios, hablando otra vez de él, dice, no podemos continuar. No podemos continuar. Acá hace falta el más importante de todos. En ese momento todos los hermanos se miraron y dijeron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ya estamos todos. Y Samuel, no, el Señor me dice que no podemos continuar, acá hace falta el más importante. Y se volvían a contar todos, venga, no se mueva, que a ver, No, acá estamos todos. Ninguno de ellos creía que se estaba hablando de David. Porque es que David era el más insignificante. En él no había potencial. En él no había cosa alguna, no había cosa buena. Era el más insignificante de todos los hermanos. Sin embargo, Dios decía, no podemos continuar hasta que David llegue. ¿Quién? David, el pequeño. Y Dios dice, sí. Porque yo he visto lo que nadie más ha visto. Y yo he visto la fidelidad de este pequeño. Y era justamente a David el que estaba buscando. Dios había visto lo que todo el mundo había ignorado. Lo que todo el mundo menospreciaba y llamaba como poca cosa, Dios lo veía. Y había visto el corazón de David, un corazón donde había fidelidad constante. Y Dios estaba diciendo, yo he visto lo que nadie ha visto. Yo he visto tu fidelidad que todo el mundo está ignorando. Yo he visto la manera en que tú has sido fiel en lo poco. Y hoy voy a recompensar tu fidelidad. Mandó a llamar a David y le dijo, por cuanto has sido fiel cuidando mis ovejas, ahora pondré a tu cuidado a todo mi pueblo. Por cuanto has sido fiel cuidando las ovejas, ahora serás el rey de todo Israel. ¿Cuántos de ustedes no descuidan lo que ya les fue entregado por ir tras los que todavía no les ha sido entregado? ¿Cuántos de ustedes no descuidan lo que ya tienen por andar buscando lo que no tienen? Todos conocemos el dicho callejero que dice, vale más pájaro en mano que cientos volando. Y lo cierto es que sí, vale más. Porque tu fidelidad con el pájaro que tienes en mano,
es lo que te permitirá algún día tener los cientos que están volando. Es tu fidelidad con lo poco lo que algún día te permitirá tener lo mucho. Lucas 19:7 dice, hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. ¿Algo grande o algo pequeño? Eso que tú estás llamando pequeño, eso que otros no valoran, otro que esos ven como cosa humillante, eso que otros desprecian, es con lo que Dios te está probando para darte lo grande. Es con eso pequeño que Dios está probando a ver si tú eres como el montón, porque tú sabes cómo es el montón, infiel. O si eres de los pocos que son fieles y que son fieles hasta el final. Aprovecha lo que tienes en tu mano y no llames ni a lo poco pequeño, ni a lo pequeño poco. Porque es una semilla que si tú cuidas, te llevará a lo mucho que tú estás soñando. Punto número 3. Tu fidelidad le produce placer a Dios y bendición a ti. Tu fidelidad le produce placer a Dios y bendición a ti. Todos conocemos la parábola de los talentos, ¿o no? La parábola que dio el Señor Jesucristo, en la cual decía que había un señor que antes de partir a un viaje, llama a 3 de sus siervos. A uno de ellos le encarga 5,000 monedas de oro. Al segundo le encargó 2,000 monedas de oro. Y al último le encargó simplemente 1,000 moneditas de oro. Cuando él regresó, vinieron a él, tanto el que le había encargado 5,000 como el que le había encargado 2,000, quienes habían multiplicado, habían doblado lo que el Señor les había entregado. El de 5,000 le entrega al Señor 10,000. El de 2,000 le entrega al Señor 4,000. Y en el momento en que el Señor ve lo que ellos hicieron con lo que les fue entregado, en ese momento el Señor los felicita. Y el Señor se alegra. Y les dice, vengan y compartan conmigo mi alegría. En otras palabras, Dios estaba feliz. La fidelidad de ellos le produjo felicidad a Dios. Tanta felicidad que Dios se emocionó y dijo, vengan, vengan, vengan y compartan mi alegría. Pero no termina. Después de que ellos están compartiendo la alegría de Dios, el Señor llega y les dice, ahora denles más. Produjo la alegría de Dios y la bendición de ellos. Dios les dio más que lo que tú estás pidiendo. Pero por otro lado, llega aquella persona a la cual Dios le entregó nada más 1,000. Y esa persona no había producido nada. Esa persona lo que había hecho era enterrar las 1,000 monedas. Seguramente porque lo menospreció. Cuando él se acercó al Señor dijo que era que le había dado miedo. Pero seguramente lo menospreció. Seguramente miró los que tenían 2,000 o 5,000 y dijo, ay no, es que a mí nada más me dieron 1,000. Si yo tuviera 2,000 o 5,000, ahí sí yo haría. Pero solo las 1,000, no, es que solo las 1,000, es que mire mi situación. Y él empezó a sentirse autolástima porque nada más tenía 1,000. Llamó a lo pequeño poco y a lo poco pequeño. Y cuando se presentó delante de Dios, muchos se imaginarían que Dios le hubiera dicho, oye, tranquilo, no te preocupes, la verdad es que a ti te tocó duro, sí, es que yo entiendo, los otros tenían más, tú tenías menos, pobrecito tú, sabes que espérate, te voy a dar más porque es que me dio mucho pesar que yo fui injusto contigo al darte tan poquito mientras que le da a los otros más. Así que coge, ve, ánimo, palmadita en la cola y vaya para allá tranquilo. Pero ese no es Dios. Ese no es Dios. Y lastimosamente aquellas personas que buscan conocer a Dios más a través de lo que ellos imaginan que Dios debería ser, se alejan de conocer al Dios verdadero. Tú tienes que conocer a Dios a través de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice que en ese momento Él no escondió su enojo. A Dios se le salió la piedra. Y en ese momento le empezó a decir, siervo, mejor dicho, la alegría que le produjeron los otros acá se la amargó. Le dijo, siervo malo, perezoso, por lo menos hubieras puesto esos 1,000 monedas en el banco para que produjeran intereses, pero ni siquiera el más mínimo esfuerzo hiciste. El Señor estaba bravísimo, súper furioso. Y en ese momento dice, quítenle las 1,000 monedas, le pareció muy poco, pues ahora tendrá nada. Y como si fuera poco, dijo, y me lo arrojan afuera, a la oscuridad, donde hay llanto y rechinar de dientes. Hay muchos que creen que por estar llorando van a poder manipular a Dios para que les dé más.
Cuando el llorar es el resultado de no haber sido fiel. Y Dios no se deja manipular con lágrimas. Dios no tolera la falta de fidelidad. En algunas áreas Dios te ha dado 5,000 monedas. En otras áreas Dios te ha dado 2,000. Y en otras áreas Dios te ha dado 1,000. Tú tienes que ser fiel tanto en las áreas que Él te dio 5,000 como en las que te dio 1,000. Y Dios no va a tolerar la pereza. Dios no va a tolerar la vagancia. Y a Dios no lo puedes comprar con esas quejas tuyas en las cuales tú dices, pobrecito yo, es que Dios casi no me dio nada. Dios espera que tú seas fiel tanto en lo mucho como en lo poco. Y si tú no eres fiel, no esperes que Dios te dé más, porque te quitará hasta lo poco que Él te ha entregado. Dios espera que tú seas fiel y Él no tolera la infidelidad. Si no tienes, no esperes que llorando Dios te dé, porque es siendo fiel como nosotros somos bendecidos. Dios no se deja manipular. Éxodo capítulo 19 versículo 5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, y aunque toda la tierra me pertenece. Tú podrás decir, bueno, pero este versículo no habla nada de fidelidad, hablas de obediencia, ¿sí? Porque la fidelidad con Dios se evidencia en tu obediencia, a pesar de las circunstancias y a pesar de la situación en la cual tú te encuentras. Es ahí donde Dios te prueba, en tu obediencia, a pesar de las circunstancias, independiente de la situación en la cual tú te encuentras. ¿Por qué? Porque el pacto que tú estás haciendo con el Señor es un pacto donde Él es tu Señor, tu máxima autoridad. Y ser fiel a ese pacto es que Él sea tu máxima autoridad, porque tú te sujetas a todo lo que Él dice. Y tú ves tu vida como Él te lo dice. Punto número 4. La gente infiel fracasa. La gente que es infiel siempre fracasa. Dígale al de al lado, la gente infiel siempre, siempre fracasa. Mira, yo recuerdo cuando nosotros empezamos Full Life. Ahorita acabamos de llegar con mi esposa, estuvimos en Los Ángeles, en una reunión de pastores, donde iban pastores de todas partes del mundo. Y la verdad es que cuando uno se reúne con pastores y uno se da cuenta de lo que Dios está haciendo en este lugar y lo mucho que hemos alcanzado y hemos logrado en tan poco tiempo, uno simplemente cae de rodillas y dice, gracias Dios mío porque tú has sido muy fiel. Pero también recuerdo cuando nosotros empezamos Full Life. Cuando empezamos Full Life, nosotros no empezamos como tú estás viendo hoy la iglesia. Nosotros empezamos Full Life en mi apartamento, en el apartamento de mi esposa y mío. Y no éramos los que somos hoy, no, éramos 12 personas. 12 personas en mi apartamento, no necesitábamos llevar sillas, con las sillas de mi apartamento ya bastaba. Fue ahí donde arrancamos. El diezmo más grande al principio era el mío. Pueden traer los diezmos, y yo llevaba mi diezmo y veo, bueno, bendice Señor mi diezmo. Fue así como arrancamos. Sin embargo, desde el principio estábamos dispuestos a dar lo mejor. Y José preparaba las canciones, la alabanza eran José y Daniela. No teníamos nadie más, nos tocaba con ellos. El Señor, tráenos un buen músico. No ha respondido. No, mentira, no, mentira. No cambiaría a José, Daniela, por nadie. Me viene Gilson a decirme, voy a venir acá. No me interesa. O bueno, sujetos a José y Daniela. Y ellos lo saben. No cambio ninguno de mis líderes por ninguno. Son fieles, son leales, son hermosos. Yo le prometí, Doris, que no iba a molestar a José. Entonces lo estoy cumpliendo. Doris, punto. Bueno, la mamá de José está viniendo, entonces voy a portarse bien. José preparaba las canciones. Mira, cogíamos y preparábamos, conectábamos un micrófono al home theater del apartamento para que al predicar sonara por todo lugar. No se necesitaba, éramos 12 personas. Además, como, ¿para qué conecta todo eso si pastor lo oímos? No, porque es que queríamos ser excelentes. Además de eso, grabábamos las prédicas y las montábamos la montábamos en la página web. La página web, cuando empezamos siendo 12 personas en mi casa, es la misma página web que tenemos hoy en día. Porque desde el principio hicimos la mejor. De hecho, acá está el que párate, José Camilo. Acá está el que la hizo. Estamos de visita porque él ahorita está estudiando en Los Ángeles. Cuando está de vacaciones viene acá a su casa. Te amamos tanto, tú eres un hijo, ¿viste? Entonces,
Él montó la página y era mejor dicho, la página web que tenemos hoy en día, que es espectacular, con buena imagen. Teníamos las Biblias, esas Biblias que hoy en día le regalamos, en ese momento en el apartamento también las regalábamos. Ahí empezó todo. Muchas de las cosas que usted hoy en día ve arrancaron desde el principio. Cuando yo predicaba, los puntos de la prédica y los versículos también los proyectábamos a través de mi televisor. PowerPoint, punto número 1, y ahí estaba detrás de pronto Juanca o alguno de esos que pasando. Creo que al principio yo mismo era el que lo pasaba. Teníamos transmisión en vivo por internet. Absurdo, ¿no? Porque pues yo digo, si éramos dos en el apartamento, ¿quién iba a ver en vivo? Sin embargo, lo transmitíamos a través de un celular, transmitíamos en vivo. Yo le estoy diciendo cómo empezamos nosotros. Y Full Prince, que es nuestra iglesia infantil, no era simplemente meta a los chinos en un cuarto y póngales una película, no. Habían maestros que les hacían clase, que les tenían actividades. Eran 3 niños. Una vez llegaron 2 maestros y un niño. Eran más maestros que niños. Y sin embargo, le dieron la clase. Desde el principio siempre lo hacíamos dando lo mejor. Pero hay un día que se acerca uno de los 12 que empezamos y me dice, pastor, la verdad es que cuando yo veo toda la preparación de estos servicios, yo digo, mire todo lo que ustedes están preparando, mire todo lo que estamos preparando, pero esto es como si fuéramos miles, pero es que somos 12. Y él no me estaba recriminando, no me estaba diciendo, no había admiración. Sin embargo, también me estaba diciendo lo obvio, que era, ¿para qué todo este esfuerzo? Y yo a él le respondí algo que yo me sigo respondiendo todos los días en mi corazón. Y es haciéndolo como para miles, cuando apenas somos unos pocos, que un día dejaremos de ser unos pocos para convertirnos en miles. Te lo vuelvo a repetir. Es haciéndolo como para miles, cuando apenas somos unos pocos, que un día dejaremos de ser unos pocos para convertirnos en miles. Dios quiere llevarte a tus tierras prometidas. Pero no ocurrirá, tú no llegarás a tu tierra prometida hasta que tú no entres y seas fiel en la tierra de Canaán. Y te voy a explicar porque algunos los dejé locos. La tierra de Canaán es lo que más adelante se convirtió en ¿qué? En Israel. Pero cuando era tierra de Canaán, era cuando estaba habitada por gigantes, por grandes ciudades fortificadas que significaban una amenaza para el pueblo de Israel. Cuando ellos llegaban a Canaán, ellos simplemente ¿qué veían? Gigantes y adversidades. Razones para no entrar. Y hoy el Señor te dice, tú no entrarás a tu tierra hasta que no estés dispuesto a enfrentar los gigantes, las adversidades y lo que se opone. Hasta que tú no estés dispuesto a entrar y ser fiel, independiente de las adversidades que haya ahí adentro, tú jamás recibirás tu tierra prometida. Hay muchos que renuncian cuando al entrar en una tierra ven adversidades. No son fieles, simplemente renuncian, se dan por vencidos. Es más, el Señor me dijo que te dijera que hoy algunos de ustedes vinieron acá dispuestos a renunciar. Hay algunos de ustedes que vinieron acá diciendo, ya no voy a intentar más en mi matrimonio, voy a renunciar, ya estoy cansado. Hay algunos que dijeron, ya no aguanto más en mi trabajo, estoy cansado, voy a renunciar. Hay algunos que dijeron, ya no aguanto más este cristianismo, no voy a volver a la iglesia. Hay algunos que están queriendo renunciar a sus ministerios. Hay algunos que están queriendo renunciar a sus sueños y que dijeron, ya no más, Señor, me voy a dar por vencido. Y hoy el Señor me dijo que te dijera, no lo hagas, porque si lo haces, jamás entrarás en la tierra que Él tiene para ti. Porque la tierra que Él tiene para ti no es para los que se desaniman y dejan de ser fieles a pesar de las adversidades. Piensa en los 2 espías. El Señor ya estaba por entregarle una tierra al pueblo de Israel. Esa tierra hermosa. Esa tierra de Canaán, que sí, era llena de gigantes y adversidades, pero que más adelante se convertiría en la tierra de Israel. O que ya lo era, simplemente tocaba desalojar los que no deberían estar ahí. Y el Señor envió a 12 hombres. De esos 12 hombres, 10 llegaron desanimados, porque siempre la mayoría se desaniman. Siempre la mayoría son infieles. Por eso es que solamente unos cuantos son exitosos. Y por eso es que el que es exitoso es famoso. Porque siempre son minoría.
Pero el Señor te llamó a no ser parte del montón, sino parte de esa minoría. Porque el Señor te dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que escoge ser escogido. Escoge no ser del montón. Y 10 de ellos se desanimaron. Y ninguno de esos 10 entró. Pero 2 de ellos fueron fieles. A pesar que vieron los mismos gigantes, a pesar que vieron las mismas adversidades, ellos fueron fieles. Y no solamente esos 2 entraron, sino que entraron y gozaron de lo mejor de esa tierra. Las grandes tierras no son para los que se desaniman. Las grandes tierras no son para los que son infieles. Nunca lograrás nada grande en tu vida hasta que no seas fiel a pesar de la resistencia. Nunca lograrás nada grande en tu vida hasta que no seas fiel a pesar de la resistencia. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera sido fiel? ¿Qué hubiera pasado si José, después de que fue vendido por sus hermanos y que estaba siendo tentado a acostarse con la esposa de Potifar, qué hubiera pasado si él no hubiera sido fiel? Porque déjame decirte, yo creo que él tenía todas las excusas para no continuar siendo fiel. El sueño que Dios le había dado parecía cada día desvanecerse más. Porque Dios le había prometido que sus hermanos le iban a rendir honra. Pero lo que había ocurrido es que sus hermanos lo habían vendido y ahora era esclavo. Había sido traicionado por sus propios hermanos, por su propia sangre. A pesar de que era buen trabajador, simplemente era un simple esclavo. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera sido fiel? Jamás hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Porque ese lugar está reservado para los que son fieles independiente de las adversidades. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera sido fiel? ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera sido fiel, aparte de que Saúl estaba siendo injusto con él? A pesar de que él era leal, Saúl lo perseguía para matarlo. A pesar de que le había servido, ahora le tocaba huir y vivir en una cueva rodeado de lo vil y menospreciado de todo Israel. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento él hubiera dicho, ya no voy a ser más fiel? Porque en algún momento se le debió haber pasado por la mente diciendo, ese viejo loco del Samuel, ¿cuál cuento que yo sería rey? Mire dónde estoy, ¿rey de qué? ¿De las langostas? ¿Rey de lo vil y menospreciado? ¿Rey de esta cueva? Pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento, cuando él estaba a punto de darse por vencido, él hubiera dejado de ser fiel? Jamás hubiera llegado a ser el rey de tu Israel. Porque a reyes llegan los que son fieles a pesar de las adversidades. Y aquellos de ustedes que les gusta darle ultimátums a Dios, hoy te voy a decir, déjale ultimátums al Señor. Aquellos que dicen, Señor, te voy a dar un mes para que tú me cumplas, o si no, olvídate. Porque el hecho de que tú le estés dando un ultimátum a Dios, el hecho de que tú le estés poniendo límite a tu fidelidad, muestra que tú eres infiel. Y Dios no bendice a un infiel. El que le pone límite a su fidelidad es un infiel. O imagínate que cuando tú te vas a casar y el pastor está diciendo los votos matrimoniales, tú en vez de decir sí prometo, tú dices no, pastor, un momentico, no. Yo voy a ser fiel mientras que mi esposa me dé todo lo que yo quiero y si no se enferma, porque es que yo la verdad es que con alguien enfermo, no, a mí no me gusta, a mí esa tosedera, eso a mí me molesta. Y si hay platica, porque uno aguantar hambre, no. Pero pastor, le voy a dar un mes, un mes para que consiga platica o si no, se acabó este pacto. ¿Tú te casarías con esa persona? Deja de proponerle esa clase de pacto a Dios. Si es un pacto que tú no aceptas, ¿por qué tú esperas que Dios acepte ese pacto? Deja de proponerle ese tipo de pacto a Dios. Hay algunos que les encanta ser los amigos sombra de Dios. ¿Saben cuáles son los amigos sombra? Los que están ahí pegados cuando el sol está brillando en su plenitud encima de la persona. Cuando todo es luz, cuando todo es brillo, ahí están pegados. Pero cuando viene un poquito de oscuridad, son los primeros en desaparecer. Y hay algunos que les encanta ser amigos sombra del Señor. ¿Y sabes qué pasa? Dios va a permitir momentos de oscuridad para en ese momento ver quiénes son los que quedan. Y si tú dejas de ser fiel con Dios,
porque él se está demorando en responder, entonces la espera consiguió el propósito que tenía. Cumplió el propósito, ver si tú eras fiel o no lo eras. Cuando tú dejas de ser fiel con Dios, simplemente porque Él se demora en responder, en ese momento la espera cumplió su propósito, que era evidenciar lo poco fiel que tú eres. Y Dios no bendice a los infieles. Como dice el dicho marinero, los primeros en abandonar el barco son las ratas. Sé fiel hasta el final. Ahorita estuvimos con mi esposa en Los Ángeles, como les estaba contando. Este es el primer viaje que nosotros hacemos estando mi esposa embarazada. Y la verdad es que yo siempre veo la mano de Dios cuando nosotros viajamos. Dios se va a ver de una manera espectacular, nos consiente mucho. Cuando empezamos a ir hacia allá, hacia Los Ángeles, teníamos que tomar 2 aviones. En el primer vuelo todo salió perfecto. Pero después llegamos, tuvimos que hacer escala en Dallas. Y cuando nos montamos al siguiente avión, empezamos a caminar hacia lo que sería nuestro puesto, ¿no? Entonces, fila 32. Y caminábamos en una 16, 18, uno decía, yo creo que esto no tiene 32 filas. Y resulta que sí tenía exactamente 32 filas. No había 33, 32 filas. Al lado del baño. Al lado del baño. Y de pronto yo me asomo, bueno, pero nos tocaba ventana y pasillo. Nada más había 2 asientos, no es que nos hubiera tocado en la mitad vacío, no. Ventana y pasillo. Y se asoma uno por la ventana y la hermosa turbina del avión. Se le veía ahí hasta el tornillo zafado del avión. Yo en ese momento nada más pensé y dije, oiga, si esa turbina por alguna razón se llegara a incendiar y nada más murieran 2 personas acá, seríamos nosotros. Lo primero que se me ocurrió. Y yo dije, bueno, toca ser fiel con el Señor, toca comportarse, entonces sonriente, agradecido, gracias Señor por la turbina. De pronto se prende el avión. No podía sonar más esa turbina. Yo me pongo mis audífonos, y mis audífonos son de esos que bloquean el sonido de afuera, no servían. Mi esposa en ese momento estaba dormida cuando la prendió y se despertó de una. Y yo dije, yo creo que este sonido ni siquiera es bueno para mi esposa, para el bebé. No creo que sea bueno para el bebé. De verdad me preocupé. Pero yo nada más oraba al Señor. Yo decía, le dije a mi esposa, no, debe ser que cuando arranquemos ya el sonido se va a calmar. No, resulta que cuando usted está andando, pues entonces suena más duro la turbina, ¿no? Todo temblaba. Cuando de pronto empiezan, lógicamente, todas las personas a ir al baño y se hace fila, ¿dónde cree que era la fila? O sea, todo el tiempo volando con unas nalgas acá. Y cuando iba a salir la persona, como no caben 2, pues entonces alguno tiene que hacer así para que pase, o sea, nalga contra el cachete, ¿no? Mire, yo estaba que botaba la toalla. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, Señor, por favor, dame paz, dame paz. Cuando de pronto, terminan de repartir toda la comida y empiezan a recoger toda la basura, de pronto yo empiezo a ver como que se mueve la silla, ¿no? Y empiezo a oler horroroso. Resulta que debajo de mi silla era donde iba la basura. Entonces la señora a meter la basura y me movía así. Y yo, no, esto tiene que ser mentira. Esto tiene que ser mentira. Y moviéndome las cosas, yo le digo, oye, pero es que está oliendo basura. Y me dice, ay, no te preocupes, que son líquidos. Sí, los gérmenes de todas las personas. Y yo decía, no, esto no puede ser. Mira, a mí en ese momento, ¿sabe que me dan ganas? Yo decía, acá nadie sabe que yo soy pastor y soy cristiana. Me dan ganas de levantarme y decir, yo no me voy a sentar ahí, me cambian de puesto y punto. Y si no me voy parado. La azafata tenía mejor puesto que yo. Con que ella me hubiera cambiado, ya era mejor. Entonces me daban ganas, pero yo decía, no, tengo que ser fiel hasta el final. Así que llamo a la señora amablemente y le decimos, mira, mi esposa está embarazada, esto no hace bien. Además el de al lado estaba tosiendo, mejor dicho, yo nada más decía, tiene alguna vaina por allá que no se pegue. Yo, por favor, cubro con la sangre de Jesús todo esto para que no entren esos gérmenes. Y yo le digo, mira, si quieres déjame a mí acá
pero mi esposa está embarazada, ella necesita estar bien. Así que la señora se va y dice, no, ya le conseguí un puesto más adelante, lógicamente está en la mitad, no caben los dos, pero ella puede ir para el frente. Mi esposa se para y va para el frente, y cuando se va a sentar, una señora al lado, su asiento desocupado, y le dice, no, a mí me preguntaron, yo dije que no, que yo lo quiero desocupado, pero los de atrás dijeron que sí. O sea, esa grosería. Mi esposa nada más decía, que Dios te bendiga, bueno, y fue y se sentó en el otro lugar en el resto del vuelo. Cuando yo llegué a Los Ángeles, yo le voy a decir sincero, yo estaba bravísimo, yo estaba enojadísimo. En un momento me voy al baño y oro en el baño. Le digo, Señor, no aguanto más, estoy cansado, pero yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque si sé recibir lo bueno, sabré recibir lo malo. Yo te doy gracias, Señor, porque estoy vivo y porque estoy en este avión y porque tú tienes algo para nosotros en Los Ángeles. Y me llené del Señor y volví otra vez y me sentaba y tomaba aire y simplemente hasta que ya llegamos. Cuando llegamos, yo dije, esto mismo no se puede repetir a la de vuelta. Así que hice unas llamadas a la aerolínea para tratar de buscar buenos puestos. Me dicen, no, ya están asignados. Pero el último día, cuando iba a hacer el check-in, me apareció algo que nunca me ha aparecido. Por unos cuantos dólares me podía ir en primera clase. Yo no viajo en primera clase, pero sentí como el Señor me decía, tú fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en lo mucho. Un tiquete de primera clase puede costar 2 veces o 3 veces más. No era esa equivalencia en precio. Eran unos cuantos dólares más. Y no le dije nada a mi esposa. Pero cuando llegamos a hacer el check-in, entramos por el Priority Line, nos hicimos fila, ella no se dio cuenta porque estaba en Instagram montando fotos. Y llegó, y entonces yo empiezo a hacer todo el check-in y todo, ella no se daba cuenta, ¿no? Entonces, no, mira, acá hay Almirant Club para entrar ahorita, te le preguntaba y la persona me decía, ella no se da cuenta. Pero al final, cuando ya ella termina baja, la azafata dice, algo de primera clase. Mi esposa, ¡wash, primera clase! No pudo guardar la emoción. Yo dije, sí, mi amor, el Señor nos va a mandar en primera clase. Y el Señor nos mandó en primera clase. Y fue una bendición. Y yo lo único que te puedo decir es, vale la pena seguir siendo fiel en la adversidad. Vale la pena seguir siendo fiel cuando se te está acabando la paciencia. Vale la pena seguir siendo fiel cuando ya estás que botas la toalla. Vale la pena seguir siendo fiel aun cuando tú tienes en tus manos lo que todo el mundo menosprecia, lo que todo el mundo desprecia, lo que todo el mundo está llamando como insignificante. Vale la pena seguir siendo fiel, porque lo que nadie ve, Dios lo ve y Él lo recompensa. El Señor te ha visto. El Señor hoy te dice, yo te he visto, mi David, yo te he visto como tú cuidas mis ovejas, yo he visto lo que nadie más ve, yo he visto tu fidelidad en lo poco, yo te estoy viendo y ahora te pondré a cargo de 10 ciudades. Ahora a ti te llamarán rey, ya no serás más aquel a quien todo el mundo menosprecia, ya no serás el más insignificante de tu familia, ya no serás al que nadie más quiere escuchar sus historias. Ahora tú serás llamado bendecido, ahora tú serás llamado rey, ahora tú serás llamado gobernante, porque como has sido fiel en lo poco, ahora yo te pondré en lo mucho. Y eso te dice tu rey. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy quiero invitarte a que hagas un pacto y ponte de pie. Si tú decides hacer este pacto con Dios, que es un pacto correcto, que no pueden ser solamente palabras, sino que se tiene que llevar a cabo con tus acciones, que no puede ser circunstancial, sino que tiene que ser en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Después de que yo te pregunte, tú responde, sí, acepto, sí, prometo. Yo te digo, prometes delante de Dios y de tus testigos vivir como hijo, como siervo y como amigo de Dios, siéndole fiel a Él con todo lo que te ha encargado, independiente si es grande o si es pequeño, independiente de la cantidad, independiente de la importancia, obedeciéndolo siempre a toda su instrucción, a su palabra y a su mandamiento, tanto en tiempos de salud como enfermedad, en abundancia como adversidad, en lo poco y en lo mucho, por toda la eternidad, porque eternamente estarás con Él. ¿Sí? ¿Aceptas? Bueno, le has dado una alegría al Señor. Deja que te bendiga.
sé fiel hasta el final. Dale un aplauso al Rey de Reyes.